Muy bien. Si eres nuevo aquí con nosotros, comenzamos una serie en Segunda de los Corintios, así que en el día de hoy estaremos en el capítulo 3 en esta mañana. Así que oramos por la ayuda de Dios mientras escudriñamos juntos. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que ahora nos dirijas en tu palabra. Señor, haz lo que solo tú sabes hacer en la vida de personas muertas, que por tu Espíritu, Señor, tú sanes, Señor, al herido. Ven en este día, Señor, y empodéranos con tu palabra y tu poder. Señor, humilla a aquel que se enaltece, Señor. Y oramos, Señor, que podamos ser más y más como Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Cada uno dice amén. El pastor Sinclair Ferguson cuenta la historia que saliendo de una iglesia en Scotland en una ocasión, cuando él ve lo que él llama una señora de edad media común. Y él continúa diciendo que no había nada en particular sorprendente en ella. Ella estaba simplemente vistiendo una ropa ordinaria y con una apariencia modesta. Y esta persona ordinaria, él observa que ella iba caminando en el parqueo, en el estacionamiento, y se dio cuenta que había una especie de chofer que la conocía a ella y quien gentilmente abrió la puerta para ella y luego él manejó y se fue con ella. Y luego él se dio cuenta que esta señora común, era una persona multimillonaria. En un sentido parece ser algo común, pero por el otro lado es algo impresionante. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes, o algunos de ustedes, han tenido una experiencia similar donde ustedes se presentan ustedes miran a alguien famoso, se encuentran con alguien famoso y no piensan que es ese tipo de persona, sino que es una persona común. Y realmente no piensan nada acerca de esa persona. Y yo puedo inclusive identificar a un jugador de básquetbol. Y yo me encontré en una ocasión en un vuelo con Ric Flair y su apariencia era muy notable. Sin embargo, yo he estado en vuelos donde ciertos entrenadores o actores o políticos han estado tranquilos y de manera sutil en un avión. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo está intentando conseguir en esta carta de Segunda a los Corintios es que ellos puedan verlo a él tal como él es. Él está mostrándole a ellos que él es quien es. Y ellos, en un sentido, intentaron decir que él no tenía ninguna carta o ninguna credenciales, ninguna cartas de recomendación, lo que era de gran importancia para ellos. Y esto es una iglesia pequeña, es una situación delicada, y esta iglesia necesitaba ver a Pablo con gran credibilidad, porque esta iglesia estaba pasando por un proceso donde habían personas que podían engañarlos, falsos profetas que podían engañarlos. Y lo que Pablo está intentando hacer en esta carta es precisamente hacer que las personas reconozcan que ciertamente él es una persona con credibilidad. Y también esto tiene ciertas aplicaciones en nuestro ministerio. Cuando nosotros tenemos una posición en la iglesia o cuando estamos en nuestro vecindario, una pregunta sería, ¿realmente cómo luce ser un ministro que está incluido en el nuevo pacto? Y este Espíritu de Dios es el que se ha derramado en nuestros corazones. Y en estos versículos aparece Pablo describiendo su ministerio en tres partes. Número 1, sus credenciales. Número 2, su confianza. Y número 3, su llamado. Y con relación a sus credenciales, en los versículos 1 al 3, él comienza diciendo, nosotros vamos a comenzar a recomendarnos a nosotros mismos. Y Pablo tiene un sentido aquí de recomendarse a sí mismo, que él no está 100% de acuerdo. Y de hecho, él está de alguna forma enfrentando aquellas críticas que estaban en contra de él. Y al parecer las personas en Corintio estaban obsesionados con credenciales, cartas de credenciales, especialmente en presencia de aquellos considerados superapóstoles. Sin embargo, Pablo está declarando, nosotros no nos estamos recomendando a ustedes mismos otra vez, sino que nosotros queremos
mostrarles a ustedes que lo que importa no es la apariencia de adentro, sino el valor de lo interno. Y la crítica que se hace en contra de él ciertamente era triste para Pablo. Y la segunda pregunta que aparece en el versículo 1, ¿acaso necesitamos como algunas cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Y yo no sé cuántas cartas de recomendación yo pudiera tener para muchos estudiantes. Yo he escrito muchas cartas de referencia para muchos estudiantes y es posible que eso pudiera ser una exageración. Escribir muchas cosas. Y una persona dijo en una ocasión, los dioses han descendido para cohabitar con nosotros. Sin embargo, lo que Pablo está intentando comunicar aquí es precisamente acerca de la amenaza que hay con relación a los falsos profetas. Y en un sentido también él presenta el ejemplo de personas que eran recibidas con gracia, como en el caso de Febe en el libro de Romanos. Y ustedes pueden ver también cómo Apolos también llega a los corintios con cartas de referencias. Sin embargo, es un poco absurdo sugerir que Pablo, el fundador de la iglesia de los corintios, necesitaba ese tipo de cartas de recomendación. Y aunque él no era ciertamente parte de los 12 y no parece ser una persona sorprendente, esta persona, Pablo, no es un gran expositor. Así que, ¿quién es este tipo? ¿Por qué confiar en él? Estos falsos profetas declaraban. ¿Dónde están las cartas de credenciales? Y en el versículo 2, Pablo dice, ustedes sois nuestra carta escrita en nuestros corazones. Él dice, yo no necesito ninguna carta de recomendación porque ustedes son la evidencia viva de nuestra recomendación. Ciertamente aquí no había una iglesia hasta que yo comencé una. ¿Ustedes quieren ver mis credenciales? Bueno, entonces ustedes son un ejemplo vivo de esto. Así que miren mis marcas, miren mis cicatrices. Estas son las evidencias y las credenciales, que es precisamente la evidencia de todo su sufrimiento en favor de esta iglesia. Así que mi apostolado se verifica con tu transformación. Y esta es la carta de referencia que tú necesitas. Y la aplicación para nosotros es muy sencilla. Las vidas transformadas es la mejor evidencia que tú puedes tener. Las evidencias de Pablo y su ministerio es lo que realmente importa. Porque tú puedes tener muchos títulos. Y es muy bueno tener títulos. Sin embargo, ¿tú tienes discípulos? ¿Alguien que te siga? Pueden haber muchas cartas de credenciales y tener muchos títulos es bueno, pero lo que vale es el trabajo de discipulado. Así que ciertamente la existencia en sí de la iglesia es lo que demuestra la carta de credencial de Pablo. Y esta credibilidad es evidente precisamente en lo que Pablo estaba haciendo en esta comunidad, en esta iglesia. Y en el versículo 2 él se dirige al corazón. Cuando él dice, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Y eso es lo que Pablo dice. Él de alguna forma tiene a los corintios en su corazón. Y él dice, tú debes de apropiarte y tomar personas en tu corazón y proclamar la verdad de Dios y también tener personas en tu corazón. Así que Pablo dice, yo los he puesto en mi corazón, he demostrado un corazón pastoral a ustedes, les he demostrado amor y ciertamente esa es la evidencia de que ustedes, de mis credenciales, ustedes han sido transformados a través de la proclamación del Evangelio que yo realicé. Y Pablo habla en 2 Corintios capítulo 12 cuando él dice, me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debiera haber sido encomiado por vosotros. Y él dice también que aquellos que son inmorales, idólatras, adúlteros, no heredarán el reino de Dios. Ustedes han sido justificados a través del nombre de Jesucristo en nuestro Dios. El Evangelio es el poder de Dios para transformar a esas vidas que vivían una vida pasada inmoral y han tenido una transformación del corazón a través del Evangelio.
Y ciertamente esto pudiera sonar como fanfarronería o engreimiento. Sin embargo, el propósito de Pablo no es el de engreírse o el vanagloriarse, sino a mostrar que la fuente de la transformación de las vidas de los corintios es precisamente a través de Cristo. Así que noten lo que él dice. ¿Qué es eso que las personas miran en ustedes, corintios? Ellos miran una carta de Cristo dirigida a ustedes. Así que si tú eres cristiano, si ustedes son cristianos, ustedes precisamente son una evidencia del poder de Cristo. Esa es la fuente de su transformación. Dios ha escrito el nombre de Jesús en sus corazones. Lo mismo ha pasado contigo en este día. Si tú eres cristiano, también has recibido el nombre de Cristo en tu corazón. Y este es el mensaje del Evangelio. Y es de alguna forma, un mensaje para nosotros también en este día. Que la transformación viene a través del poder de Cristo. ¿Y dónde Cristo escribe esta carta? Versículo 3. No por tinta, sino por el Espíritu de Dios. Así que el ministerio de Pablo fue realizado en Cristo Jesús. Y pudieran haber varias referencias aquí con relación a Pablo y el nuevo pacto. Y él hace más referencias con relación al nuevo pacto más adelante. Y él presenta la idea de que Dios trae personas a la vida por el Espíritu. Y en este mensaje, Dios escribe el nombre de Jesús en sus corazones por el Espíritu de Dios. Así que cuando Dios escribe el nombre de Cristo en tu corazón, todo cambia. Todo cambia. Lo que antes era una carga, ahora se convierte en una bendición. Tú no necesitas orar, no necesitas cantar. Tú debes de hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Y hoy en este día yo quisiera hacerlo mucho porque estaré fuera de la ciudad, aunque esto no es el sermón ni esta hora. Pero ustedes tienen que hacer eso. Y nosotros vamos a hablar acerca de y cuando hay una boda, cuando tienen que besar a la novia, tú no piensas, ¿debo de hacer eso? Porque eso es lo que procede. Y en un sentido, lo que pasa en la transformación de nuestros corazones es una pasión y deseo que debe de fluir en adorar a Cristo en nuestros corazones y vidas. Y con relación y hablando a los corintios de esa manera, y en un sentido también dirigiéndose a nosotros, Pablo nos está enseñando dónde nosotros nos ubicamos en la historia de la redención. Y muchas personas hablan acerca de la localidad. Y en un sentido, nosotros estamos en esta era del Espíritu, donde Cristo ha venido, donde todas las promesas encuentran el sí en Cristo. Y esta anticipación del nuevo pacto es precisamente cuando Cristo escribe la ley en nuestros corazones a través del Espíritu Santo y nos empodera para obediencia. Dios ha hecho esto. Pablo declara lo que Dios ha cumplido y la iglesia está experimentando ahora. Esta es la era en la que nosotros vivimos. Yo sé que es muy común quejarnos con relación al lugar que vivimos ahora, y especialmente a través de esta pandemia y todas las cosas que han llegado en esta hora. Y hay alguien que dijo en una ocasión, yo estoy cansado de vivir en todos estos eventos históricos. Y aunque ustedes se sientan de esa manera y piensan que es lo peor que ha sucedido en la historia, hablando cronológicamente en relación a la historia de redención, este es el mejor momento. Este nuevo pacto es lo que representa esta historia, este tiempo maravilloso que estamos viviendo en Cristo Jesús por la fe. Así que nosotros no estamos llamados a tener ningún tipo de actividad religiosa, sino a que tengamos corazones transformados por el Evangelio en el Espíritu. Número 2, nosotros podemos ver las credenciales de Pablo
podemos ver la confianza de Pablo a través de la suficiencia de Dios. Así que él dice, esta es la confianza que tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que somos suficientes en nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Esta primera palabra, confianza, en la carta, se presenta 6 veces en el Nuevo Testamento y Segunda de los Corintios. Y de alguna forma él resalta que la confianza en el ministerio de Cristo no viene de nosotros, sino que fluye de Dios. El pastor Shane en una ocasión habló acerca del capítulo 2 y el versículo 16, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Y la respuesta aparece en los versículos 4 y 5, que la suficiencia, la confianza proviene de Dios, porque estamos unidos a Cristo. Ustedes ven esta frase importante, clave, que dice a través de Cristo. Es a través de Cristo. Estamos unidos a Cristo y podemos experimentar la suficiencia de Dios para hacer ministerio. Así que si ustedes se sienten inadecuados o si se sienten incapacitados por el ministerio, déjenme decirles que ese sentimiento no es incorrecto, porque dependemos de Cristo. Y no importa el tipo de ministerio que tú estés realizando, lo importante es que esa confianza no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Esa es la palabra alentadora que tenemos en este día. Por ejemplo, cuando pensamos en Moisés, por ejemplo, Gedeón, vemos en las Escrituras cómo Dios está siendo la fuente de la confianza de cada uno de ellos. Así que cuando Moisés pregunta, ¿qué les voy a decir al pueblo?, Dios le dijo, yo soy el que soy. Eso les dirás. Dile a ellos, aquel que es todo suficiente, aquel que es autosuficiente y autoexistente y que no duerme, ese es el que te ha enviado. Y desde el principio, lo más importante de tu ministerio, Moisés, soy yo, que yo soy todo suficiente para ti. Ese es el llamado que Moisés recibió y la confianza alentadora que él recibió. Y cuando hay, por ejemplo, guerra, tú puedes estar en una guerra con la persona más poderosa y no tiene sentido. Y no hay nada especial en nosotros. Nuestra suficiencia proviene de Dios. No es nuestra fuerza. No es por nuestra fuerza. Dios no quiere tu fuerza. Dios quiere darte sus fuerzas. De esa manera es que nosotros funcionamos a través del ministerio, cuando somos fortalecidos en Cristo. Es a través del poder de Cristo que nosotros podemos hacer todas las cosas. Es en Él. Y eso es lo que debemos hacer, dejar atrás nuestra insuficiencia y nuestra creencia de poder y dejar que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Así que Dios es 100% completamente suficiente. Dios creó el mundo a través de la nada y nosotros, aún siendo nada, Él puede hacer algo en nosotros. Nosotros no somos suficientes, pero Él es Dios en nosotros, aquel que nos ha hecho un nuevo pacto en Él. Es muy fácil en estos días sentirse abrumado, sentirse agobiado y pensar que la solución, que nosotros somos insuficientes, que nuestra solución es insuficiente. Sin embargo, lo importante es reconocer que Dios es todo suficiente. Su gracia y poder son todo suficiente. Así que, ¿cómo se siente andar en la vida de esa manera? Hubo alguien que dijo que andar en la vida sin la verdad es como sentirse frenético, ansioso, con exceso de trabajo, crítico, quemado, inseguro, fácilmente amenazado. Sin embargo, ¿cómo se siente moverse por la vida en sincronía con Dios? Calmado, relajante, animando a otros hermanos, agradecido, 100% agradecido, recibiendo la plena y gratuita misericordia de Dios a pesar de ser pecadores. Y no solamente este tipo de vida va a producir frutos,
sino que Dios estará con ellos siempre. Y Dios en nuestros corazones nos ayudará a poder crecer en su gracia y a realizar todas las cosas con su poder. Nosotros dejamos nuestra insuficiencia detrás y dejamos que Él sea, con sus fuerzas, que nos fortalezca para seguir hacia adelante. Y esa es nuestra confianza. Y número 3, nos movemos ahora a su llamado, el ministerio del nuevo pacto. Y en el versículo 6 podemos ver ese nuevo pacto, cuando Él dice, el cual nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Sí, lo que eso significa es que Dios es más que suficiente en nosotros. Él nos ha hecho suficientes en Él y nos ha hecho ministros de este nuevo pacto. Él es quien nos ha llamado y nos ha mostrado el propósito de su poder, hacernos ministros del Evangelio de este nuevo pacto. Así que es nuestra esperanza que Cristo, el Mesías, venga a cumplir todas las promesas que por el Espíritu se han derramado. Y Él es quien nos va a ayudar, y Él es quien, todo lo que fue aún predicho en el Antiguo Testamento, vendrá a tener a alcanzar su gran clímax en Cristo. Y Pablo reconoce que esta copa es el nuevo pacto confirmado en mi sangre. Y podemos ver también el autor de los Hebreos hablando acerca de que la muerte de Cristo es precisamente lo que establece el nuevo pacto. Y lo que Pablo enfatiza aquí es precisamente esta era del nuevo pacto, que no viene de la letra, sino del Espíritu, porque el Espíritu produce vida. Y aunque el Espíritu es precisamente la señal de esta nueva creación que ha surgido. Y la historia de redención lo hace posible. Y la letra, en el caso de la letra representa el antiguo pacto, y cuando no usamos la letra apropiadamente, la letra mata, porque nadie puede seguir un conjunto de reglas para ganar la justicia de Dios. Es imposible. La letra mata en ese sentido. Así que la letra mata en ese sentido, pero el Espíritu produce vida, porque en Cristo la letra ha sido cumplida, la ley de Dios ha sido cumplida. Todas las demandas de la ley han sido cumplidas. Y el Espíritu de Dios ahora ha sido derramado y ahora produce vida en cada uno de nosotros, produciendo no solo vida, sino que empoderándonos y energizándonos para que nosotros proclamemos esta verdad en el Espíritu y para llenarnos de gozo y de vida y de aliento. Esto es lo que nosotros hemos experimentado en Cristo. La letra puede matarnos porque nosotros no podemos estar a la altura de lo que la letra demanda y exige. Rebota de nuestros corazones endurecidos. Sin embargo, aquellos que confían en el Espíritu de Cristo son vivificados, vienen de la muerte a la vida. Así que esta es la esperanza antigua y clásica de la promesa que los corintios estaban experimentando. Así que y en el caso nuestro como creyentes también del Señor Jesucristo, y muchos otros cristianos alrededor del mundo, por muchos años y aún el día de hoy, nosotros también somos partes de este nuevo pacto. Él es quien nos ha hecho pasar de la muerte a la vida. Así que el punto aquí no es ser una persona agradable o ser una persona religiosa. El punto es ser una nueva persona a través de este nuevo pacto. Y estoy contento que ustedes están escuchando este mensaje y quizás ustedes se preguntarán qué debo de hacer. Y es precisamente recibir este espíritu. Hubo alguien que estaba contando de la experiencia de alguien de 70 años que dijo él era un buen hombre, un buen padre. Él murió y él dijo, pero no creo que sea cristiano. Y yo solamente tenía una sola pregunta para mi papá. Si tú murieras hoy, papá, ¿tú sabes a dónde irías? Y él comenzó a hablar acerca de lo que cristianos creen, pero no algo que él se había apropiado y abrazado. Así que él dijo,
Su hijo dijo, papá, tú necesitas leer la Biblia, es mi consejo para ti. Si tú no sabes que tienes vida, porque es la palabra de Dios lo único que puede traer vida a las personas, entonces papá, tú necesitas parar de ver noticias y comenzar a leer la Biblia. ¿Y sabes algo? Mi papá comenzó a leer la Biblia y comenzó a escribirme y dijo, hey, yo leí Efesios, hey, leí 2 de Samuel. Y luego él dijo, el trabajo de Dios se está realizando en su vida y su corazón. Y es lo que yo te digo en este día. Es muy, muy, muy serio venir solo a la iglesia, a los servicios, sin haber sido regenerado y renovado. Es decir, venir a la iglesia está bien, pero si no te apropias de esta palabra que recibes cada domingo, la recibes en tu corazón, no tienes vida. Está bien venir a la iglesia y escuchar el mensaje, pero necesitas recibir esta palabra y este mensaje que produce vida en Cristo Jesús. Así que lo que yo sé es que Dios quiere hacer esto en tu vida y en tu corazón hoy día. Y aquí es ciertamente trascendente el mensaje del nuevo pacto que puede transformar vidas. Así que el Espíritu de Dios, el trabajo de Dios trabajando en nosotros y en nuestra salvación, lo que nosotros llamamos regeneración o renacimiento, nacer de nuevo básicamente, en un sentido, es precisamente la renovación por el Espíritu. Y hay algo que nosotros llamamos en la teología llamado santificación, que es el trabajo que Dios hace en nuestra vida. Es un trabajo continuo que nos hace más y más semejantes a Cristo. Y de ahí viene entonces el proceso de la glorificación, que es donde el Espíritu de Cristo nos resucitará a la vida y nos dará un nuevo cuerpo con su Espíritu. Y aquel Y Pablo dice inclusive que aquel que resucitó en Cristo de los muertos, Él es quien habita en nosotros y nos da vida en Cristo y nos resucita también con Él. Así que aquel que resucitó a Cristo de los muertos, el Espíritu, también hace lo mismo con nosotros si creemos en estas palabras con fe y gracia. Este es el Espíritu que conduce a vida. Así que entre todas las cosas que podemos ver aquí y considerar en este día, lo que yo quiero dejarles en esta hora es que el Espíritu de Dios produce vida. Y lo que Él ha hecho ahora es una aseguranza, es una garantía de lo que Él terminará en el futuro. Él es quien nos va a resucitar y nos dará una gloria nueva, una resurrección gloriosa. Así que, Señor, te damos gracias por tu gracia y amor en nosotros. Oramos, Señor, que tú nos permitas, Señor, estar más y más alineados con tu espíritu y tu voluntad en nuestras vidas. Señor, que tú nos des este tipo de ministerio, que nosotros proclamemos el evangelio de este nuevo pacto en Cristo Jesús. Y lo que ahora ha sido muerto, ahora ha venido a la vida, gracias a lo que tú has hecho. Y oramos en Cristo Jesús. Cada uno dice amén, amén.